buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como pueden ver, estamos de vuelta aquí con la Barbarita. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, hemos recuperado nuestro estudio. Sí, pero lo hicieron muy bien, nuestro reemplazo, tengo que decir que Sergio, la Barbarita, y estuvo Cristian también León, Cristian. estuvo pues, la sí. Maida Ditborn también. Sí, hubo como multitud. Hicieron Sí, como una no, partusa se aquí. tomaron como que- aquí, se Sí, se tomaron tomaron, pusieron más sillas, de hecho. Sí, lo hicieron mejor que nosotros. Es probable, es probable. Bueno, Sí. eso lo va a determinar la gente, pero no importa porque nosotros a ellos los queremos y siempre que salgamos van a ser nuestros reemplazantes, así que van a tener siempre un espacio aquí en Viajando en el Tiempo. Sí, van a tener siempre un espacio. Así que no, pero nosotros estamos muy contentas de haber vuelto, los extrañamos mucho, esperamos que ustedes también nos hayan extrañado y nada, pues ya estamos aquí en nuestros lugares. En nuestro lugar. Y hoy día vamos a seguir con esto que estábamos hace rato un poco recorriendo los distintos imperios y hoy vamos a hablar de el segundo imperio alemán, porque efectivamente hay 3 imperios alemanes. Hay 3 imperios alemanes. Efectivamente, creo que en algunos capítulos hacia atrás pueden encontrar la historia un poco del primer imperio alemán, que es la historia del Sacro Imperio Romano Germánico, que tiene, en el fondo, si uno parte con esta historia, hay que situarse en la figura de Carlomagno, pero Carlomagno es un personaje que es tan francés como alemán, o sea, es como las dos cosas. De hecho, la capital del imperio de Carlomagno estaba en la ciudad de Aquisgrán, o sea, en Aachen, en Alemania. Y entonces ahí está el germen. El punto es que ese imperio de Carlomagno se va a dividir después de su muerte en el año 843 entre sus nietos, el Tratado de Verdún. Y ahí, en la parte que le corresponde a Luis el Germánico, es donde surge con Otón I en el año 962 el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el primer imperio alemán. Claro, y ese imperio básicamente tenía un emperador electo, había múltiples principados, margraviatos, digamos, era un mosaico distinto, y este personaje era un personaje electo, por lo tanto empiezan a aumentarse los llamados electores, lo que va a hacer que además hay una competencia política importante en la que podríamos decir las influencias van a manejar, y efectivamente el emperador va a tener un poder digamos relevante, sobre todo en el periodo medieval, pero posterior a la peste eso va a ir menguando y ya para el siglo XVI, si uno piensa en el último gran emperador va a ser Carlos V, no pudo con el poder político que tenía detener el avance de la reforma. Lutero rompe con la iglesia en 1520 y ese va a ser su gran dolor de cabeza y Alemania va a quedar dividida en una parte protestante, una parte católica. Y este imperio va a seguir, pero con la llegada de Napoleón eso va a ser eliminado. Claro, va a aparecer Napoleón, que en el año 1804 se va a coronar como emperador, primer imperio francés. Y Napoleón, bueno, va a poner a toda Europa prácticamente a sus pies, va a conquistar gran parte del territorio y efectivamente va a, frente a esta situación, el último de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, en el fondo, va a tener que aceptar la situación de ese momento y va a declarar la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico y en ese momento surge el Imperio Austríaco, que ya vamos a hablar después en otra ocasión del Imperio Austríaco. Pero dentro de lo que ocurre con Napoleón, Napoleón va a llegar incluso hasta Prusia, porque hay que entender que dentro de este mosaico que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, que se divide, que está dividido religiosamente, poco a poco va a comenzar a crecer en el fondo de lo que era Brandenburgo, ¿ya? Va a comenzar a surgir lo que se va a llamar el fondo, o que se va a conocer como el Reino de Prusia, que va a tener a la familia Hohenzollern como la dinastía gobernante. Y ese Reino de Prusia va a crecer, y hay que entender que, bueno, dentro de esos reinos germanos, hasta ese momento el más importante era Austria. Pero las invasiones napoleónicas tienen además otras consecuencias. Bueno, aquí primero hay que entender que, claro, como bien tú dices, el Reino de Prusia va a ir creciendo, pero hay que comprender que después de Lutero, Alemania va a entrar en guerras desde 1525, con una primera paz en 1555 que establece que según la religión del príncipe, la religión de la región, es decir, parte queda católica, parte queda protestante. Pero esas guerras de religión vuelven a recrudecer en lo que se conoce como la Guerra de los 30 años, 1618,
que va a terminar con la paz de Westfalia en 1648. O sea, Alemania va a estar en guerra entre 1525 y 1648 con este problema religioso que además es político, porque la guerra de los 30 años es una guerra europea, una guerra incluso que se podría hablar como de la primera guerra europea que se pelea en suelo alemán, o sea, Alemania queda diezmada. Y en el marco de la guerra de los 30 años, el reino de Prusia comienza a aparecer con fuerza, que no era reino, entonces era la marca de Brandenburgo, el gran elector, como se le denominaba, y posteriormente se va a convertir en reino de Prusia. Y siendo ya reino, aparece esta figura de Federico el Grande, que tú ya lo mencionaste, que evidentemente va a hacer crecer este reino de Prusia territorialmente, pero también en prestancia de nivel internacional. Y se va a empezar a codear Prusia con Rusia, con Austria, como de tú a tú. Y entendamos que era un advenedizo en la política internacional, o sea, era una formación totalmente nueva. Claro, pero él era un gran estratega, por una parte, era el rey filósofo. Y era además compositor sí, tocaba la flauta como flauta poco, traversa, claro. o sea, una cosa... De hecho, es de los mejores compositores y ejecutores de flauta traversa de la historia. Sí. Y entonces él comprendía muy bien esta idea de que en el fondo, aunque no era un imperio, era un reino, tenía que tener en el fondo, como podríamos decir, comenzar a tener esa dignidad imperial. Y entonces una de las cosas importantes es que él va a lograr extender el territorio, va a conquistar la zona de Silesia, los austríacos, se va a enfrentar, va a aprovechar la debilidad en ese momento en Austria, que significó la llegada de María Teresa de Austria, o sea, una mujer, y entonces logra ampliar el territorio. Pero además ahí comienza a pasar algo que va a tener que ver con el surgimiento de los nacionalismos, del romanticismo, y ahí también en la corte de Federico el Grande vamos a tener a la figura de Voltaire. Voltaire, sí, ¿ya? Ilustrado, un influencer de la época, podríamos decir. Que además, seamos bien claros, o sea, va a vivir en la corte de Federico, además pelando, literalmente, y luego va a vivir con Catalina la Grande. O sea, Voltaire no le trajo un peso a nadie. No le trajo un 20 a nadie. Pero y pechaba claro, constantemente. Claro, y va a pelar, o sea, hay dos cosas que hace Voltaire que finalmente hace que tenga que salir del reino de Prusia. Por un lado, va a hablar de la sexualidad de Federico el Grande, va a dejar entrever ciertas cosas que ocurrían en la corte de Federico el Grande, y lo otro es que va a preguntarse, bueno, así como, ¿qué es Alemania? Y va a llegar a contestar y decir, bueno, Alemania no existe. Y entonces frente a eso va a surgir toda una reacción, ¿ya? De decir, ¿cómo que Alemania no existe? Bueno, ahí va a surgir el primer movimiento romántico, esta idea de la tormenta de ímpetu, Sturm und Drang, ese movimiento creado por un pastor luterano que era Herder, y Herder va a decir, bueno, ¿cómo que no existe? Hay un algo, de acuerdo, somos un mosaico, pero hay un algo que nos une, que hace que tengamos una misma cultura, que desde ya hablemos un mismo idioma. El lenguaje va a ser algo, digamos, fundamental, y por lo tanto él va a hablar de este Volksgeist, de este espíritu del pueblo. Esta idea del Sturm und Drang la va a tomar y va a ser uno de los bastiones, sin duda, Goethe, el propio Schiller, a través de su poesía, que posteriormente, si uno piensa, este es un movimiento que va a ir tomando, porque la poesía de Schiller después la va a tomar el propio Beethoven, en fin, esto va a ir creciendo. Pero efectivamente de este movimiento Sturm und Drang, que no es solamente el romanticismo, sino que es la pregunta, la búsqueda de ese ethos, claro, y que va a terminar en gran medida en la concentración del lenguaje, que es un modo de pensar y que el alemán determina un cierto modo de pensar, digamos, diferente. Y ahí está, entre otros, la figura del hermano de Alexander, bueno, los dos von Humboldt, Alexander von Humboldt, pero por otro lado Wilhelm von Humboldt, que es un lingüista. Como el primer teórico del lenguaje. Es un teórico del lenguaje que va a considerar que en alemán se piensa más profundamente. Claro, porque eso nunca hay que dejar de tenerlo presente, pues nosotros pensamos, o sea, hablamos con palabras, pero pensamos con palabras y con conceptos, y entonces ahí, en el fondo,
algunos, si uno piensa aquí, pues, o sea, el chileno promedio, la verdad es que maneja bastantes pocos conceptos y eso habla de un rango de pensamiento. Claro, un rango de pensamiento, una cierta pobreza. Y en el caso del alemán es un lenguaje... Lo que dice Alexander von Humboldt es que es un lenguaje más rico porque por el simple hecho que tiene más palabras, que crea palabras, que para determinar algo tú compones palabras. Claro. O sea, tú agarras una palabra, de pronto en alemán encuentras una palabra que es larga, larga. ¿Ya? Y esa palabra en realidad es una sumatoria y para traducirla al castellano tienes que elaborar una frase. Claro. Pero esa palabra es tan específica que es un concepto puntual. Bueno, no por casualidad entonces No. son los filósofos No. los más destacados, además de aquella época, son todos alemanes. Exactamente. De hecho, bueno, el propio Wilhelm von Humboldt va a concluir que el idioma del pensamiento es el alemán. Y, claro, tú bien lo dices, si uno piensa desde Kant, Kant ya había escrito, o sea, Kant va a generar una revolución y podríamos decir, esto es un coletazo post-kantiano digamos, de esa búsqueda. Pero claro, en esa búsqueda por el lenguaje, ya en la segunda camada de románticos van a aparecer, por ejemplo, las figuras de Clemens Brentano, de Achim von Arnim, que lo que buscaban era esta producción del pueblo. O sea, si lo alemán está en el Volksgeist, lo que produce el folk, es decir, el folklore, es Alemania. Claro, entonces, es lo que define Alemania. Claro, entonces ellos van a salir a buscar principalmente canciones, historias populares, claro. Y en ese marco, trabajando con ellos, van a aparecer los famosos hermanos Grimm. La gente siempre piensa en los hermanos Grimm como un par de hermanos que escribían cuentos de hadas, ¿ya? Y un poco lo comparan como si fuese el equivalente a Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen es un hombre, un danés, que efectivamente se va a dedicar a escribir cuentos inventados por él que toman el estilo de los tradicionales cuentos de hadas. Los hermanos Grimm no hacen eso. Los hermanos Grimm salen a recoger la tradición popular, van de pueblo en pueblo recogiendo estas historias. Ellos no escriben Blancanieves, ellos no escriben Caperucita Roja. Ellos van en búsqueda de la persona más vieja de cada pueblo, como para que les cuente cuáles tomándose son una cerveza con cada uno. Claro, pues, y de ahí van recogiendo todas esas historias populares, tradiciones que van a recopilar, y nosotros los tenemos muy en la mente, claro, por ese tipo de cosas, por Blancanieves, por ejemplo, pero la verdad es que ellos son profesores universitarios, intelectuales, teóricos del lenguaje, que van a trabajar en el fondo en este como proyecto universitario, donde sus obras más importantes van a ser de otro tipo. Claro, bueno, de hecho la obra más importante de los hermanos Grimm para el mundo alemán es el llamado Wörterbuch. El Wörterbuch es el diccionario etimológico de las palabras alemanas, o sea, de dónde vienen esas palabras, es el origen, esa es la etimología. Pero posteriormente ellos también van a escribir la gramática alemana. Sí, y van a escribir la historia de los reyes de Alemania, y van a escribir la mitología germana, y van a escribir la historia de los elfos. En el fondo uno dice, bueno, los elfos están en la mitología germana. O sea, uno podría concluir sobre todo mencionando ese tipo de palabras, que no hay un Tolkien sin los hermanos Grimm. Claro. O sea, los hermanos Grimm son el comienzo de este interés. O sea, los hermanos Grimm van a sentar una base que posteriormente uno podría decir en el mundo británico William Morris va a heredar. Morris se va a dedicar a traducir las sagas nórdicas de Islandia, va a pasar una temporada en Islandia, al inglés. Y por lo tanto, todo este mundo germano que se pone de moda a finales del siglo XIX, va a llegar a Tolkien por esa vía. Claro, él va a terminar estudiando anglosajón y nórdico antiguo. Hablaba vikingo, o sea, una cosa curiosa. Pero claro, ¿cómo se llega a que alguien que nazca a finales del siglo XIX tenga un interés por lo vikingo? Bueno, eso tiene un origen que podríamos remontar hacia atrás, hacia los hermanos Grimm. Claro. Así es. Pues entonces, bueno, está por una parte entonces todo este movimiento que en el fondo lo que está es buscando definir qué es lo alemán, por una parte. Por otro lado, un poco como a raíz también de lo que va a significar las invasiones napoleónicas, va a surgir también, podríamos decir, todo un sentimiento nacionalista que va a también
partir por definir a Alemania como por el contrario. O sea, hay una cosa que los alemanes van a comenzar a tener claro y es que ellos no son Francia, ¿verdad? Y un Sin proceso duda. similar se va a dar en el caso de Italia, que es otro de los países que hasta ese momento no existe como una nación, y que también, pues, Italia va a también definirse como no somos franceses. No, ¿Ya? claro, y ahí va a surgir, por ejemplo, en el caso italiano, va a ser Mazzini el que va a crear un primer movimiento que lo va a llamar Giovine Italia, la joven Italia. Esta idea de que hay que refundar desde la juventud, que es algo muy propio de varias generaciones como Enola. Y efectivamente esa joven Italia va a ser la que va a inspirar posteriormente el Risorgimento y que va a llevar a la unificación italiana. Bueno, equivalente a la joven Italia va a surgir en un grupo de jóvenes nacionalistas por una parte, pero socialistas también, porque eso es muy importante, que hay que entender que la Revolución Francesa va a cambiar el panorama y esas ideas socialistas se van a exportar. Sí, O sea, van a quedar ahí en va a el haber ambiente. incluso una república equivalente a la República Francesa Jacobina de Mainz en Alemania. O sea, eso va a estar muy permeado. Bueno, ese grupo se va a denominar Das junge Deutschland, es decir, la joven Alemania. Y va a haber equivalente incluso en Irlanda, va a haber una joven Irlanda. O sea, esto es un movimiento que se extrapola. O sea, hay que entender que estos nacionalismos que comienzan a surgir, que es un relato, incluso que podríamos decir va a tener como primer gatillante la independencia de Grecia, en la que va a terminar peleando el propio Lord Byron. Posteriormente va a ir construyendo un relato en Italia, en Alemania. Y ojo, que también podríamos decir en Irlanda de una manera distinta, porque no es una unificación, pero sí es una independencia. O sea, eso de volver a mirar al pasado, a lo heroico, a construir un relato, porque en realidad no es volver al pasado. Claro. Es presentar el pasado como una carta política, eso es. Exactamente. Entonces son varios los elementos que en el fondo que están ahí como entremezclándose para finalmente llegar a cuajar en lo que la unificación alemana. Pero hay que entender que tras la derrota de Napoleón se va a convocar en el fondo en el Congreso de Viena, ya que va a ser liderado por el canciller austríaco, ya Clemens von Metternich, que va a intentar en el fondo volver a lo que era el régimen, el antiguo régimen, o sea, es bien el importante absolutismo. Que ahí en el Congreso de Viena el representante prusiano era Wilhelm von Humboldt, y esto no es menor porque Wilhelm von Humboldt como todos los románticos, van a ser simpatizantes primero de la Revolución Francesa. Él se va a trasladar con su mujer a París, claro. Su hermano Alexander va a ir a París, ¿ya? Ahí va a conocer a George Foster, que había creado la República de Mainz, y de alguna forma incluso Alexander va a ser parte de... Maximiliano de Robespierre termina aboliendo el culto católico y estableciendo el culto a la diosa razón. Bueno, y Alexander va a participar de ese movimiento deísta, digámoslo así. Pero posteriormente se dan cuenta y toman distancia, ¿ya? Y termina siendo el representante nada más y nada menos que el Congreso de Viena. Pero dejémoslo ahí. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta en Viajando en el Tiempo, estamos hablando de Alemania, de la búsqueda de este etos y precisamente a la derrota de Napoleón, el Congreso de Viena quiere hacer como que nada hubiese pasado, como si la revolución no hubiese existido y como si hubiese sido un paréntesis, volvamos a lo que estábamos, pero eso era imposible. Imposible, como pensando en que Napoleón no había logrado exportar todas estas ideas de la Revolución Francesa y las había ahí diseminado por Europa. Y entonces lo que va a ocurrir es que se van a comenzar a producir procesos revolucionarios, primero del año 1830, posterior a eso el año 1848, y vamos a ver, si uno mira el mapa de Europa, en el fondo se van a producir en varias partes, o sea, en Francia, en Alemania, y ahí ya en Alemania vamos a ver que surge la bandera con los colores, no en el orden correcto, pero sí los colores de la bandera alemana. Y para el caso de Francia, que es importante señalarlo, la revolución de 1830 va a poner fin al régimen de la restauración borbónica, va a poner a Luis Felipe de Orleans en una monarquía de tipo burguesa, el rey burgués.
Y luego, la Revolución del 48 va a deponer a Luis Felipe de Orleans, va a declarar la República Francesa y esa República Francesa va a convocar elecciones. Ahí se presenta como candidato Luis Napoleón Bonaparte, que luego de convertirse en el fondo en presidente, príncipe, presidente, termina proclamando el Segundo Imperio Francés. Y ese Segundo Imperio Francés va a ser importante en el momento de la unificación alemana. Fundamental, pero una cosa bien importante, en la Revolución de 1830, los hermanos Grimm van a participar en la parte política y en la revuelta. Y de hecho, ellos eran profesores de la Universidad de Göttingen. Y van a organizar un movimiento que se llamaba The Göttingen des Sieben. Y van a terminar expulsados de la universidad. Por otra parte, en la Revolución de 1848, en las barricadas de Dresden, va a estar el propio Richard Wagner. Wagner es, de alguna manera, este concepto del arte total, pero él lo que va a hacer es tomar el mito germánico y no solo ponerle teatro, ponerle música, sino que apelar a todos los sentidos como concepto. O sea, pensemos lo que eso es lo que va a hacer después, porque en este entonces era un joven Richard Wagner que estaba iniciando, que además se va a tener que ir a Suiza, y él siempre acunando el discurso del dolor, de no estar en Alemania, o sea, con ese nacionalismo profundo. Y finalmente va a terminar siendo financiado por Baviera, o sea, por Ludwig II, que gastó sus lucas en él. Absolutamente. Y en esos movimientos, además, no solo estaba Wagner, sino que también estaba Bakunin. Estaba Bakunin, o sea, era un melange, la barricada no menor, ¿ya? O sea, como uno ve cómo se mezclan estos socialismos, cómo son serviles a causas que son, en el fondo, pelean en una misma barricada por causas muy distintas, ¿ya? Y eso, en el fondo, ayer y podríamos decir hoy día también. Ahora, si uno piensa, es fundamental entender, tiene que aparecer una figura que para poder pensar en cómo esto va cuajando. Y esa es la figura de Otto von Bismarck. Y Otto von Bismarck nace el año que derrotan a Napoleón, o sea, es como casi providencial. O sea, el año de Waterloo, 1815, nace Bismarck. Bismarck va a tener una vida muy paralela en muchos aspectos con el propio Karl Marx, son contemporáneos. De hecho, van a ir a las mismas universidades, va a ir a la Universidad de Berlín, van a coincidir en la universidad. Él va a tener una formación, va a ser un intelectual siempre, le van a gustar mucho los británicos, de hecho. Va a tener, bueno, toda su vida mucha simpatía por el tema británico. Y claro, va a leer a Shakespeare, conocía muy bien al ser humano, era un zorro, pero es decir, sabía lo que el otro pensaba, que eso es fundamental. Se la sabía por libro. Se la sabía por libro. Pero además era un romántico en cierto aspecto, le gustaba Lord Byron, a quien no le gustaba Lord Byron, era el primer celebrity del mundo. A todo el mundo. Habríamos estado enamoradas de Lord Byron. Todo el mundo estaba enamorado de Lord Byron. Yo te diría todo el mundo, mujeres y hombres. Un tema era realmente, era como un equivalente a esas figuras inalcanzables. El primer celebrity, en rigor. Pero claro, él va a entrar en política en el Reino de Prusia. Y de hecho va a participar primero en política internacional, podríamos decir en el Ministerio de Relaciones Exteriores como embajador. Se va a ser embajador primero en Rusia, con lo que su opinión va a ser determinante para que Prusia no entre en la guerra de Crimea, porque él entendía que era fundamental que Prusia tuviese una alianza con Rusia, porque el gran problema de Prusia es que estaba entre Rusia y Francia. Bismarck siempre va a tener la idea de que Prusia y posteriormente el Segundo Imperio Alemán, cuando ya se constituya, tiene que tener una política de alianza. Sí, y que si esas alianzas se rompen, Prusia, y en este caso después el Segundo Imperio Alemán, va a tener que pelear una guerra a dos frentes. Algo que parece que sabía más por viejo que por diablo. Claro, porque sabía más, tal cual. Y ese fue a lo mejor el gran error de Guillermo II de no hacerle caso al viejo zorro. Exactamente. Pero claro, va a seguir escalando en el mundo de las embajadas, porque no va a estar solamente en San Petersburgo. Y entonces ahí va a ser fundamental que cuando ya asume el trono como el rey de Prusia, Guillermo I va a ser enviado como embajador a Francia. Y entonces conoce Francia, va a conocer a Napoleón III, va a conocer las debilidades de Napoleón III, y así como tipo de anécdota, Otto von Bismarck llega a decir que el único personaje que tenía pantalones en la corte del Segundo Imperio Francés era la emperatriz Eugenia Montijo, ¿ya? O sea, tenía claro las debilidades del que se va a transformar, evidentemente, que en el enemigo que le va a permitir finalmente unificar a Alemania. Pero para eso, siendo este hombre tan
en el fondo tan, como decíamos, como una especie de zorro en la política, él va a tener un plan para esta unificación de Alemania y va a comenzar a trabajar junto al rey, va a saber utilizar, podríamos decir, a este rey Guillermo I, porque en el fondo cuando no lograba convencerlo de las cosas que él quería hacer, le renunciaba, y entonces el rey le tenía que decir, no, por favor, no se vaya, y eso hizo que al final él pudiera acumular todo el poder y poder llevar a cabo todo ese proceso en el que él claramente va a decir que necesitaba sangre y hierro. Bueno, de hecho, es genial porque su plan era unificar Alemania, pero desde Prusia. Siempre la visión es que era recuperar el Sacro Imperio Romano Germánico y eso implicaba también a Austria. Podría haber sido Austria, claro. O sea, Austria era mucho más poderosa. O sea, lo lógico de pensar en una unificación alemana era desde Austria. Entonces, ¿cómo él hacía para reemplazar a Austria en ese proceso y construir una Alemania distinta? Porque el concepto es la gran Alemania con Austria, la pequeña Alemania sin Austria. Entonces, él se va a abocar por el concepto de la pequeña Alemania y él va a plantear un día, bueno, ¿y cómo va a unificar Alemania? Y en una reunión, de hecho, él lo que va a hacer primero para pasar a llevar a los austriacos eran que ciertas costumbres que son formales, por ejemplo, los austriacos se sentían más importantes y en las reuniones de la Confederación Germana, bueno, los austriacos llegaban, se sentaban y eran los únicos que tenían permiso para fumar. Pero Bismarck va a llegar prendiendo la pipa. Claro, pero y nadie le dijo nada. Claro, pero como era inteligente y hábil, eso sabe que el momento de hacer eso fue efectivamente en el momento en el que Metternich había tenido que dimitir después de las revoluciones del 48. Porque en ese momento Austria está disminuida, porque la figura de Metternich era muy poderosa. Entonces, él va a decir en una reunión internacional que lo va a hacer con sangre y hierro, entonces todos se ríen y dicen, ¿cómo lo va a hacer? Y dice, bueno, primero voy a entrar en una guerra para participar junto a Austria, después voy a buscar cómo enemistarme con Austria, después voy a entrar en una guerra con Austria y después voy a tener que buscar una guerra externa que me la declaren, porque Baviera, que es católico, de otro modo no se va a cuadrar. Y todos se reían. Y Benjamin Disraeli, que es genial porque Benjamin Disraeli era el primer ministro británico y era un hombre, era un judío de nacimiento, un hombre que había sido escritor, que había participado en teatro, que era tremendamente extrovertido, no era buen mozo, pero se creía buen mozo y se vestía con unas chaquetas de terciopelo roja, ¿ya? Y le decía a la reina Victoria que era hasta buena moza, pero la reina Victoria se mataba la risa con él y lo amaba. Pero era un hombre muy inteligente y un hábil político. Entonces, cuando terminan esa reunión, todos se reían. ¡Ay, qué divertido Otto von Bismarck! Y él los mira muy serio y le dice, cuidado, be careful. This guy really meant it. Tengan cuidado, este hombre no está hablando en broma. Este hombre va a hacer eso. Claro, pues efectivamente eso fue lo que hizo. Sí. O sea, primero tenía que entrar en una guerra aliado con Austria. Y para eso va a buscar un enemigo que podía ser cualquiera. Y el elegido va a ser Dinamarca. Pobre Cristian IX, sí. 1864. Exactamente. Y esa guerra va a ser lapidaria porque además Bismarck sabía que tenía un ejército muy bueno. O sea, de hecho Prusia siempre se caracterizó por el ejército. Eso es lo que la hizo crecer. De Federico el Grande. Pero además había innovaciones técnicas muy importantes. Esa es la primera guerra en el que se inaugura la carga trasera de fusil, que hace que mucho más rápido sea más rápido. Exactamente. Mientras que el otro tenía que meter la bala y meter el fierrito, el otro ya la había disparado. Entonces lo van a hacer papas. Luego van a tomar la zona, porque esta guerra era por la zona del sur de la península de Jutlandia. Donde está Dinamarca es la península de Jutlandia, la parte norte es Dinamarca y la parte sur es parte de Alemania que se llama Schleswig-Holstein. Entonces, era por la administración de Schleswig-Holstein. Y van a decir, ok, toman ese territorio y comparten la administración con Austria. Y eso va a implicar administración compartida, bueno, fácil de pelearse, una animadversión necesaria para que 2 años después le declare la guerra a Austria. Claro, en 1866 le declara la guerra a Austria. Que también va a ser un rotundo fracaso para los austríacos. Los austríacos ya estaban golpeados, estaban viviendo además sus propios conflictos internos, que la próxima semana vamos a hablar del Imperio Austríaco, así que ahí nos vamos a referir a eso. Y esto va a significar
que en el fondo lo que Bismarck estaba haciendo era provocando una guerra entre alemanes, o sea, y eso le va a costar un atentado. Un atentado, claro, o sea, no todos van a estar de acuerdo en el fondo en esa guerra, pero él ya sabía cuál era la tercera parte del plan y esa era, en el fondo, tener una guerra externa, pero que a él se la declararan. Y como conocía a Napoleón III, sabía que podía ser fácil hacerlo pisar el palito, y efectivamente eso es lo que va a ocurrir. Y para hacerlo se va a utilizar en el fondo un conflicto que nada tenía que ver con ninguna de las dos naciones, sino que era un problema que había en España, porque en España desde 1868 se había depuesto a la reina Isabel II, pero el gobierno provisional decide mantener a España en una monarquía y entonces se empiezan a buscar casas reinantes. Se subasta la corona. Se subasta la corona española, buscan casas reinantes y entonces ahí ya lo que hacen los prusianos es poner la posibilidad de que fuera un Hohenzollern, ¿ya? El que ocupara el trono español. Y evidentemente que para Napoleón III eso iba a ser terrible, iba a ser lo mismo. Era quedar como el jamón del sándwich. Era la misma tragedia que había vivido Francisco I, que había quedado entre los Habsburgo, ahora iba a quedar entre medio de los Hohenzollern. Así que se reúnen en la localidad de Ems, ya conversan los diplomáticos, no sé qué, no sé cuánto, y se elabora un telegrama que lo elabora el propio rey, Guillermo I, muy correcto, muy diplomático, pero en la habilidad de Otto von Bismarck toma el telegrama, le cambia algunas palabritas y con eso él sabía que en el fondo Napoleón III se iba a sentir ofendido y que le iba a declarar la guerra. Y lo hizo. Y lo hizo y fue un desastre. O sea, la guerra franco-prusiana en 1870 realmente, por una parte va a significar el fin del Segundo Imperio Francés, por otro lado, el propio Napoleón III no solo va a tener que pañuelito blanco y pedir la paz, sino que además él va a terminar cautivo. Va a terminar preso y va a terminar después en Inglaterra enfermo. Enfermo y va a morir poco tiempo después. De hecho, se cuenta que cuando ya estaba así con el lecho de muerte, le dice a su médico que había estado con él en la batalla de Sedan y le preguntaba, ¿es cierto que no hemos sido cobardes en Sedan? ¿Es cierto que no hemos sido cobardes en Sedan? O sea, el propio Napoleón III murió atormentado con Sedan. Bueno, además que el tormento no era menor, porque una vez que pierden, los prusianos ya declaran en el Salón de los Espejos de Versalles el segundo imperio alemán, o sea, la unificación de Alemania, o sea, con esto ya se había cuadrado, efectivamente, claro, luego Baviera, se cuadra el sur. Se cuadra el sur y además, ojo, le pagan las plata porque Ludwig estaba bien quebrado, por lo tanto esto vino bien, pero la humillación máxima. Hacia Lorena, claro, la humillación máxima, porque la guerra continuó, los prusianos siguieron avanzando. No, y de hecho es tremendo porque esto implicó que además, cuando cae el segundo imperio, se forma un gobierno comunista en París. Se declara la República y estalla en el fondo lo que se llama la Commune. Y de hecho van a ser los prusianos los que van a entrar con artillería y o sea, de hecho ese es el momento en que París es destruido, porque no es destruido ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial. Claro. No, sí, es brutal. Así que en ese momento, enero del año 1871, efectivamente en el Salón de los Espejos, se proclama el segundo Reich alemán, pero ahí hay toda una anécdota respecto a si el Kaiser iba a ser... El problema era que Baviera no quería que fuera el Kaiser de Alemania, sino que de los alemanes, y entonces el rey de Prusia dice, bueno, yo no soy de Alemania, no voy a ser, y en un momento estuvo en jaque la misma coronación, tenían todo esto en el Salón de los Espejos, y finalmente lo nombran Kaiser. Claro. No le dicen de qué. Se puso la corona y en el fondo Bismarck salió con la suya. Porque en rigor, cuando comienza a regir ya el Segundo Imperio, aunque el Kaiser era el Kaiser, quien realmente gobernaba y tenía el poder era Otto von Bismarck. O sea, Otto von Bismarck era todos los ministros, Otto von Bismarck era todo el parlamento, y Otto von Bismarck era el que dirigía la política, y lo único que tenía que lograr era convencer al Kaiser, que le era fácil. Y por lo tanto, con el apoyo de Moltke, en el fondo, y de este grupo de hierro, que era su grupo, digamos, militar, y su capacidad de convencer al Kaiser hacia lo que quería. Entonces, vamos a hablar al tiro un poco de vuelta de ese gobierno. Vamos y volvemos.
Bueno, solo contarte, estábamos hablando de Otto von Bismarck, y Otto von Bismarck va a hacer varias políticas importantes. Lo primero va a proscribir al Partido Socialdemócrata porque considera que efectivamente son un peligro. Él no quiere decir que él haya sido un hombre difícil de calificar, porque es un estatista. Y por lo tanto lo que él va a hacer es proscribir al Partido Socialdemócrata y comenzar a dar las prebendas sociales que los mismos socialdemócratas prometían. Pero desde el Estado. Entonces él va a ser el primero. Hace crecer el Estado. Hace crecer el Estado, va a ser el primero en crear un estado de bienestar, acompañar a los ciudadanos de la cuna a la tumba, con un fin de controlar a los ciudadanos, porque eso es lo que buscaba. Y en ese fin de control, en las cosas que va a intentar hacer también, es dominar la cultura y dominar la educación. Y ahí se va a encontrar con una piedra en el zapato, que van a ser tanto la Iglesia Católica por una parte como las iglesias protestantes, que se van a enfrentar a Bismarck contra este llamado Kulturkampf, que finalmente va a tener que dar pie atrás, y de hecho le va a costar un segundo intento de asesinato. O sea, esa idea de que los primeros educadores son los padres y no el Estado va a ser una idea que va a marcar en ese punto. Claro. En política internacional va a tener que verse forzado a tratar de buscar colonias, porque aunque él arremete en la industrialización muy fuerte y Alemania entra con gran fuerza en la segunda fase de la revolución industrial, podríamos decir la industria eléctrica, siderúrgica, química, automovilística, armamentista, y comienza a producir muy buenos productos. Al principio empieza a competir porque era más barato y luego crea una educación al servicio de la industria y comienza a producir mejores productos. No podía competir con Inglaterra. Inglaterra tenía las colonias y eso le significaba tener las materias primas, tener los mercados asegurados, y en eso estaba en desventaja y no iba a lograr ganarle a Inglaterra si es que no lograba tener colonias. Y había llegado un poco tarde al reparto, y entonces ahí comienzan a buscar dónde, en qué conflictos podían intervenir para comenzar a tener algunas colonias. Algunas colonias. Pero lo importante es que Bismarck va a gobernar prácticamente sin ningún problema hasta que primero muere Moltke y luego muere el Kaiser. Y a la muerte del Kaiser lo va a suceder su hijo, que estaba casado con la hija mayor de la reina Victoria, con Vicky. Pero el problema era que cuando él asume, ese hijo estaba muy enfermo, tenía un cáncer terminal, dura un par de meses, y por lo tanto evidentemente que el trono iba a pasar inmediatamente al nieto, que era Guillermo II. Y Guillermo II era un joven bastante impetuoso, no demasiado inteligente, con unos traumas importantes porque había nacido con un defecto físico que había generado una personalidad bastante compleja. Era el favorito de su abuela, pero iba de una relación muy mala con su madre. Bueno, la madre además lo sometía a unos tratamientos horrorosos para tratar de que, en el fondo, de que no se notara el defecto, y tratar de que mejorara en ciertos aspectos. Y claro, va a ser el nieto favorito, pero va a ser un hombre competitivo. Un hombre muy competitivo. Pues, y de hecho siempre se cuenta la anécdota de que los primos lo odiaban porque viajaba mucho a Inglaterra. Y entonces cada año llegaba así como con el barco más grande, el mío es mejor, mi juguete es mejor que el tuyo. Claro. Eso desde chico, imagínate, desde chico, o sea, lo odiaban. Claro, no, de hecho, Bertie, un personaje bien detestable. Bertie, que es el futuro Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria, el que va a ser rey después de la época eduardiana, o sea, miraba al cielo y decía, ay, no puedo creer, y lo llamaban Billy, va a llegar Billy, y es un horror. Claro, que lata viene Billy. Que lata viene Billy. Bueno, pero él va a asumir, y le habían pedido a Otto von Bismarck que lo apoyara. Y la verdad es que él va a empezar a tomar una serie de medidas contra las medidas de Bismarck. Va a sacar la proscripción del Partido Socialdemócrata, con lo que el Partido Socialdemócrata se va a reestructurar como el Partido Comunista posteriormente de Alemania, con esa corriente marxista, y de Karl Liebknecht, o sea, de Wilhelm Liebknecht, pero posteriormente con Bebel y con Lasalle se va a reestructurar y va a tener una fuerza muy importante que va a ser el bastión que va a extrapolar el comunismo. Sí, pues todavía no hay revolución rusa. Todavía no hay revolución rusa. Entonces es el Partido Comunista Alemán el que lleva la punta de lanza. Absolutamente, son los que ponen el 1 de mayo como el Día del Trabajo, los que ponen el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Ahí está Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo. O sea, son dos fechas que son parte del calendario comunista, y eso no hay que... Exactamente. Entonces, esa medida no le va a gustar a Bismarck, va a tomar otra serie de medidas que tampoco le van a gustar, y entonces Bismarck, tratando de presionar, va a renunciar. Pensando que le iba a resultar igual como con el Kaiser Guillermo I, pero no le resultó, porque el Kaiser Guillermo II, la verdad es que lo que quería era gobernar, probablemente con todas esas taras y cosas que traía desde su infancia.
quería demostrar que se la podía y que era un grande. Sí, pues iba a decretar, de hecho, la Weltpolitik, que es, en el fondo, terminar con la política de alianza. Claro. O sea, todo va a destruir lo que había sido el legado sistema bismarckiano, tal cual. Y entonces ahí va a empezar, bueno, sobre todo una vez que la abuela se muere, 1901, se va con todo en el fondo a intentar competir con lo que era Inglaterra. Le admiraba mucho lo que era la Armada de Inglaterra, así que se va a enfocar en la construcción de su propia armada. Va a estar muy orgulloso de eso, también de su ejército, y teniendo esa tranquilidad de tener ese ejército, entra fuerte en la carrera, en el fondo, en la lucha por tener colonias. Va a ser él además responsable, por ejemplo, de varias crisis en Marruecos. De hecho, la Primera Guerra Mundial podría haber partido ahí, en Marruecos, pero se logró detener. Pero logró, y ahí, por ejemplo, incluso antes de la muerte de la Reina Victoria, logró ciertas colonias en el Pacífico, las Islas Marianas, el archipiélago Bismarck y varias más, y que, digamos, los lograron la época Bismarck, pero también va a lograr la península, digamos, la zona del Shandong en China, y de hecho aparece como el emperador alemán, chino, en fin. Pero posteriormente también va a lograr algunas colonias en África. Y específicamente aquí hay que entender que lo que va a pasar en el Segundo Imperio, que además va a crecer económicamente, Berlín se va a transformar, las vanguardias son una cosa realmente fabulosa, pero también van a permear las ideas filosóficas de este mundo que en rigor ha abandonado a Dios. Y van a abrazar, van a tomar las ideas que venían del darwinismo, que era para las ciencias naturales, las van a tomar hacia las ciencias sociales, y va a comenzar a crecer lo que se denomina el darwinismo social, esa idea de que el ser humano es simplemente una especie más, equivalente a cualquier otra, que evoluciona. Y podemos ayudar a la evolución. Ahora, en la evolución, los más fuertes se perpetúan y los más débiles mueren. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar desde la sociología? Bueno, eliminando los más débiles. Pues ese concepto que va a ir creciendo y que va a tener varios teóricos, Peschel y en el fondo en Alemania, y que van a ir elaborando incluso un concepto que se va a mezclar con el racismo, las teorías del conde Gobineau, que hay razas creadoras, y van a considerar que la aria es una raza creadora, hay razas neutras y hay razas parásitos. Eso que se va a ir combinando va a generar finalmente la idea de que los alemanes son superiores, ¿ya? Pero además que necesitan un Lebensraum. Claro. O sea, para 1901 ya está el concepto del Lebensraum. Claro, de ese espacio vital que los alemanes necesitan, porque claro, ellos son superiores, están creciendo y el espacio de Alemania no les alcanza. Y entonces van a decidir que ese espacio vital está efectivamente en lo que hoy día es Namibia. Y ahí se va a vivir uno de los capítulos más horrorosos, podríamos decir, de lo que es este Segundo Imperio Alemán. Lo que sí está claro, hay que decir que estas ideas que se combinan desde el darwinismo social, el racismo, no solo están en la Alemania del Segundo Imperio, sino que están en todas partes del mundo en ese momento. O sea, de hecho, el mundo entero estaba así. O sea, cuando cuando Darwin escribe, inmediatamente su primo Francis Galton inicia lo que se denomina eugenics, que es buen nacer. Él plantea, como en el fondo está obsesionado con medir la inteligencia, que crea el test de Galton, que posteriormente se perfecciona en lo que es el test de Binet. Ya. Ese test genera una curva de Gauss que dice que estos son los superdotados y los que están aquí son imbéciles. Entonces él lo que dice, hay que aplicarle este test a la gente y los que resulten imbéciles hay que esterilizarlos. Porque los imbéciles dan a luz imbéciles. Y la sociedad no necesita imbéciles. Entonces se inicia una política de esterilización a través de la eugenesia que se va a extender en todo el mundo. Los que van a ser lejos los más activos eugenésicos y eutanásicos, digámoslo así, van a ser los americanos. O sea, Estados Unidos va a enganchar con esto, va a crear proyectos completos que además van a estar empapados de racismo, que van a no solo a exigir los certificados eugenésicos para contraer matrimonio, sino que además van a establecer proyectos de aborto masivo en un proyecto que se llamaba Negro Project. La idea era terminar con los negros. O sea, esto es tremendamente racista, tremendamente, de alguna manera, despersonificador de lo que es la persona humana, de olvidar que no es una especie más. No. Hay persona humana. Y esto, ojo, por eso estaban todos, hasta en Chile. En Chile hay un libro de un señor Palacio Rubio que se llama El roto chileno, que habla los mismos términos. Sí, y hablaban de eliminar, nunca hablan de matar, pero por ejemplo, la conferencia de Chicago de eugenesia, eutanasia, de darwinismo social, en el fondo, dice,
al gobierno americano le cuesta tanto dinero mantener a los enfermos mentales. Claro. Esta gente sufre. Buen morir. Claro, y entonces dice, podrían con esa plata construir tantas viviendas sociales, ya hablan de buen morir. Claro. Y eso se empapa. Y claro, hoy día es curioso, porque el siglo XXI rasga vestiduras mirando estos puntos negros, que es un gran punto negro, del Segundo Imperio Alemán, que va a terminar con la matanza de los gereros, pero terrible, una cosa espantosa, campos de concentración, eliminación masiva, deportación, esclavitud, investigación, digamos, humana, claro, con los por cráneos, la frenología, en fin, una cosa espantosa, que un poco anticipa lo que es el Tercer Reich. Pero en los dos casos esto es una cosa horrorosa. Pero claro, hoy día el siglo XXI rasga vestidura, pero esto tiene que ver con algo que sigue vigente, porque en el siglo XVIII tú podías decretar que un negro no era persona y que lo podías esclavizar, lo que es horroroso. En el 1941 tú podías decretar por ley, y de hecho así era, que un judío no era persona y lo podías matar, y eso es lo que hizo el Tercer Reich. Pero hoy día tú puedes decretar por ley que un niño que está por nacer no es persona y por lo tanto lo puedes matar. Y entonces la discusión está en cuándo hay persona y una diferencia de tiempo, porque en rigor es persona. Y además lo que hacen es convertir esto, que es una tragedia, porque el aborto es una realidad, pero es una tragedia, siempre es una tragedia, en una fiesta. Entonces ahí tú te das cuenta que está todo trastocado y sigue estando trastocado. Entonces el siglo XXI rasga vestidura mirando el pasado y estos genocidios que lo son, sin mirar que lo que están haciendo hoy día es exactamente lo mismo. Sí, es la consecuencia de una sociedad que abandonó a Dios y la consecuencia de una sociedad que ha dejado entrar la ideología, y la ideología, por Dios, que es nefasta. Nefasta. Bueno, y ese es el gran punto negro del Segundo Imperio Alemán, que obviamente de ahí va a seguir buscando lugares, va a provocar, sí, la Primera Guerra Mundial, y con eso termina el imperio y el Kaiser termina en el exilio. Pero más allá de eso hay que decir que hay una grandeza importante. O sea, si uno ve lo que era, lo que hoy día queda, porque Berlín fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero en el fondo, en la misma ciudad de Berlín, en las construcciones que se han recuperado, uno puede ver esa grandeza. O sea, hay muchas cosas muy buenas. Las vanguardias artísticas, lo que es el modernismo alemán específicamente, el expresionismo, el movimiento de Die Brücke, es una cosa magnífica. Bueno, entonces, y partiendo por el hecho de que o sea, que en el fondo el Segundo Imperio Alemán es el que finalmente conforma Alemania. O sea, partiendo por ahí. Hay muchas cosas positivas, como todo en la vida, luces y sombras, como siempre se dice, y claro, sacarse la idea de la cabeza de que los alemanes eran los únicos malos, partiendo por ahí. No, yo creo que el mundo entero estuvo muy confundido y sigue estándolo, intentando justificar lo injustificable, porque cuando el ser humano decide, como diría Nietzsche en La Gaia Ciencia, aforismo 125, Dios ha muerto, matar a Dios, y preguntarse, porque Nietzsche se pregunta, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Seguimos, en el fondo, hay todavía un arriba y un abajo, no hace cada vez más frío, se hace preguntas que son trascendentales de entender lo que significa perder a Dios. Cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y eso es básicamente lo que es la ideología, porque cuando hay una filosofía en torno a la certeza de la existencia de la verdad, esas son ideas. Cuando tú reemplazas la verdadera verdad por sustituto y sucedáneo, eso es ideología. Entonces, la ideología nubla la mente y ha sido muy perversa. Y las ideas han sido, podríamos decir, sin duda responsables de las mayores atrocidades humanas. Y el ser humano tiene esa capacidad, porque es libre, de hacer el bien y ser ángel, o hacer el mal y ser demonio. Sí. Así es, eso es lo interesante de la historia. Pues ojalá la gente entendiera que sirve para aprender del pasado y que idealmente este tipo de cosas no volvieran a ocurrir. Pero eso es lo que no pasa. No, el ser humano es el único, como diría Julio Iglesias, capaz de tropezar 2 veces con la misma piedra. ¿Ves? Exactamente. Así que, bueno, la próxima semana los vamos a estar viendo, espero que se hayan entretenido. Solo contarles que vamos a estar varias semanas acá y que nos vamos nuevamente de viaje, vamos a Croacia, créanlo. De hecho, nos quedan 2 cupos, hay 2 cupos disponibles para Croacia, porque una persona que iba no va, así que si hay alguien que todavía está interesado puede hacerlo, y ya en marzo vamos a la Puglia y volvemos a la isla, vamos al norte de Inglaterra y a Escocia, porque
la gente lo pide. A la gente le gusta Escocia. A la gente le encanta Escocia, sí. A mí también. A mí también. Así que bueno, nos estamos viendo y esperamos que nos sigan escuchando y que compartan este programa si les gustó. Sí, pues nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado. Cariño.